Vamos a leer el versículo 11 y nos pasamos al versículo 21 al 26. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos al Salmo 37. Salmo 37, versículo 7a. 35, y vamos a leer solamente el versículo 7, la primera parte del versículo. ¿Están convenidos? Dice la palabra: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Oremos para que el Señor sea respaldando y bendiciendo su palabra. Amado Dios, te adoramos, Señor, en esta tarde. Tú eres la única razón, Señor, de nuestra adoración. Tú eres el único, Señor, que en esta tarde, Padre, llena nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Inunda este lugar, Señor amado, con tu presencia. Espíritu Santo, ven en esta tarde, Señor, y satura, Padre, los corazones. Llénanos de tu amor, de tu gracia, Señor. Únenos, Señor amado. Glorifícate, Dios, en esta palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Restáuranos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh mi Dios. Amén y amén. Oh Padre. Después de sentarse, amados hermanos, siéntense un momento. Vamos a meditar un momento en la palabra. Esta oración el Señor la hacía con sus discípulos momentos antes de ser arrestado, y que Él sabía todo, como Dios sabía todo lo que la humanidad iba a necesitar. Él, al ya no estar con sus discípulos, Él sabía que iba a hacer mucha falta la unidad. Qué importante iba a ser la unidad principalmente para ellos, que comenzaban la iglesia ya solos sin Cristo, solos sin el Señor, pero tenía la promesa del Espíritu Santo. Pero Él, algo que quiso hacer antes, dijo: ya me van a arrestar, y hizo esa oración poderosa. Toda la oración del Salmo, en todo el capítulo 17, es una oración tremenda, una oración poderosa, una oración de mucho poder. Podemos ver cómo el Señor ora por Él mismo, porque iba a enfrentar unos momentos bien difíciles, una situación que le esperaba, hermanos, que creo que no hay humano, no hay ni habrá humano que pueda enfrentar esa situación. Pero el Señor sabía lo que le esperaba. Siendo el mismo Dios, sabía todo lo que iba a padecer, porque Él sabía que a eso había venido. Pero quería asegurarse de lo que iba a pasar después que Él no estuviera. Decirle al Señor, se conectó con el Padre, ¿verdad? Pidió primeramente por Él, pidió por sus discípulos y pidió por la iglesia.
Y ahí, hermanos, nos incluimos nosotros. En esa oración, ahí estamos nosotros. Cuando Él dice, a los que han de creer, a los que me diste y a los que han de creer, y esos somos nosotros porque creímos. No vimos, no estuvimos, no vimos al Señor, pero creímos en Él por sus hechos, por lo que está escrito en la palabra. Pudimos creer. Y fue muy importante la unidad para el Señor. Yo creo que lo más importante para Él es la iglesia. Y en esta tarde los que estamos aquí, estamos porque nos sentimos parte de ese cuerpo. Usted quiere su cuerpo, usted se preocupa por su cuerpo, ¿o no? Cuando nosotros estamos trabajando y haciendo cosas o a veces no haciendo nada, igual nos duele, ¿qué será una pierna? Por ejemplo, si a mí me duele la pierna izquierda, ¿voy a querer más a la derecha? ¿Voy a preocuparme más por la derecha porque esta me da problema y esta no? ¿O mi mano, porque la mano derecha es la que trabaja más? Mi mano derecha es la que hace casi todo, porque yo soy derecha, pero el que es zurdo igual también usa la izquierda. Y va a decir, si se corta la izquierda, por decir, si usa la derecha y se corta la izquierda, no se va a preocupar por la izquierda porque no la usa mucho, porque no le sirve mucho. ¿Verdad que no? Nos preocupamos igual, rápido vamos y nos vendamos y a ver qué hacemos, o igual el pie, nos duele el pie izquierdo y pues a ese voy a curar, a ayudarle, a masajearlo, yo qué sé. Nos preocupamos por este cuerpo. El Señor se preocupa por el cuerpo. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y si nosotros estamos, como digo en esta tarde, sabíamos que el pastor no estaba, pero sabemos también que la iglesia es de Jesucristo. El Señor está aquí y Él quiere que nosotros vengamos a adorarle con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque Él nos considera su cuerpo. Nosotros para Él somos importantes. Él nos ama. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, nos preocupamos porque no se pelean los hermanos. Cuando tenemos 2, 3, 4, 5, nos vamos con uno y le decimos, mira, no le hagas caso a tu hermano, y empezamos a murmurar del otro hijo. No, hermanos, nosotros queremos ver la unidad de nuestros hijos. Nosotros no nos ponemos contentos como padres cuando los hijos tienen disensiones. Nosotros no somos felices cuando los hijos pelean un juguete. Yo tenía 4 pequeños. Brian vino a nacer aquí, ya estaban grandes, pero los 4 pequeños se peleaban por todo. Y a nosotros no nos gustaba verlos peleando. Siempre uno iba a ver por qué están peleando y tratar de solucionar el problema. El Señor se preocupó demasiado, hermano, por nosotros. Por esa unidad, porque fuéramos uno, porque estuviéramos enlazados. Era muy importante para el Señor ver al pueblo, ver a sus hijos unidos. Y Él clamaba, ¿verdad?, porque el Hijo fuera glorificado. Él pedía al Padre porque fueran unidos, porque hubiera unidad, porque los llenara de amor, porque los guiara en el mundo. Y también para que un día, dice, los estén conmigo en el cielo, para que un día estén todos reunidos en el cielo con el Señor. Esteamos, porque esa era la promesa para todos nosotros. Él pedía por esas cosas. Al Él pedir, glorifícate, glorifica a tu Hijo. Después pedía por ellos, por sus escogidos, porque Él había elegido a sus apóstoles, a sus discípulos. Él pedía por ellos, pero decía, Señor, Padre, glorifícate en ellos, únelos, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Llénalos de amor, Señor, porque sabía que si se amaba no iba a haber tanto problema. Empezó Él a pedirle al Padre, pero miren, el enlace, notemos ese enlace
esa unidad del Hijo con el Padre. Cuando le dice: Padre, aquellos que me diste, guárdalos. Él está en una oración intensa porque le esperaban momentos difíciles, pero él se estaba en esos momentos pensando también en el amor tan grande que le tenía a la humanidad, en el amor que le tenía a sus discípulos. A pesar de lo que él iba a enfrentar, no solamente estaba pensando en él, sino estaba pensando en la unidad que iba a necesitar la humanidad. Cuando pedía por él, pedía por sus discípulos y pedía por la iglesia. Pero en esa conexión que había en esos momentos era Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo hablando con el Padre y el Espíritu Santo haciendo, llevando las recomendaciones que le estaba dando el Hijo al Padre, y el Espíritu Santo tomándolas, llevándolas. Las recomendaciones del Hijo refrendadas por el Padre. Era una unidad, era un enlace, era una unidad tremenda donde estaban los tres unidos, cada quien haciendo lo suyo, y los discípulos escuchando esa oración tremenda que hacía el Padre, que hacía el Señor. Él, siendo el mismo Dios, no tenía necesidad de orar, no tenía necesidad de nada, pero todo para que viera la humanidad cómo Él los amaba, cómo Él se preocupaba por ellos. Y esa unidad, esa oración tremenda del Señor se vino a ver en el libro de los Hechos, cuando comienza la iglesia primitiva, cuando comienza en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42. Vamos a leer. Gloria a Jesús. Hechos 2, 42 al 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque él, ahí comienza la iglesia y él empieza, yo sé que él empezó a sentirse, se sentía feliz el Señor de ver esa unidad, que esa oración estaba comenzando a dar efecto, que todo estaba marchando bien, que veía la unidad en los discípulos, que se amaban, que siempre estaban juntos, que eran de un mismo sentir, que compartían hasta sus bienes, los vendían para ver las necesidades de los demás. Pero con el tiempo, hermanos, se ha ido perdiendo esa unidad. Se ha ido perdiendo. Pareciera que las promesas del Señor solo fueron para aquellos hombres y mujeres que estaban en ese tiempo con el Señor. La unidad se ha ido perdiendo. ¿Y dónde comienza la unidad en nosotros? En nuestras familias, con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en Cristo, porque todos somos uno. Cuando nos casamos somos uno, somos una misma carne, dice la palabra, ¿sí o no? Aquel que vino allá, a la otra del otro lado, y aquí se conocieron y aquí se encontraron, sin saber de dónde existían, pero se unieron y vinieron a ser una sola carne. Qué importante es para el Señor la unidad. Pero cuando venimos al Señor, tenemos que empezar una vida diferente. Hoy, en la clase que el hermano Abraham daba en la escuela dominical, estaba hermosa esa clase, y hablaba de eso, de cómo nosotros tenemos que hacer el cambio, porque vamos a ser diferentes, tenemos que ser diferentes. No podemos seguir
esta carne, pero tenemos que reconocer que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y muchas veces no tenemos que decir mucho, hablar mucho, solamente, como decía el hermano, con nuestros hechos, con nuestra actitud. Nosotros decimos bastante. En el trabajo, donde quiera que tú estás, saben quién eres, aunque tú no digas nada. Quizás tú nunca hablas de Cristo, pero la gente te ve cómo te comportas y dicen, esta mujer o este hombre tiene temor de Dios. Y ese testimonio da mucho que decir. Quizás tú no vas a decir nada, no te escuchan hablar malas palabras, no te ven que eres egoísta, no te ven muchas actitudes. Es una vida diferente a la que tú y yo llevábamos antes. Antes de venir al Señor llevábamos una vida desordenada, pero el Señor nos llamó a hacer una diferencia, a hacer un cambio. ¿Por qué todo esto? Porque si nosotros, hermano, si una persona en el trabajo le gusta pelear por cualquier cosa, ¿la gente va a querer estar unida a esa persona? No, se aíslan. La gente se aísla, no quieren estar cerca de esa persona. Sea una persona inconversa, más si conoce al Señor, va a decir, si esta persona que dice que conoce al Señor y mira cómo actúa, si ustedes piensan que va a poder unirse con nosotros, esa persona no se va a querer, al ver la actitud de nosotros, no se va a querer unir. De ahí viene la desunión, el aislamiento. El Señor quiere que permanezcamos unidos. Y cuando nosotros hablamos de ese cambio que nosotros debemos hacer como cristianos, hacer una diferencia, también cuando nosotros nos casamos, nosotros no sabíamos la vida que nos esperaba. Era una vida totalmente diferente. Quizá aquí es diferente, allá en otro país fue diferente, pero igual nosotros no nos conocíamos con esa persona y empezamos a vivir una vida totalmente, un cambio radical. Al día siguiente que tú te casaste, tú pudiste ver todo lo que quedó allá atrás, ya quedó. Y hay algo que recuerdo y me da risa. Es triste por una parte. Pero cuando nosotros nos casamos, nosotros no sabíamos. Yo no sabía lo que a mí me esperaba. Yo sabía que pues, tú te casas enamorada, dice el amor en amor, ¿verdad? Pero yo nunca había lavado ropa de hombre. Y ahí llego a lavar ropa de hombre. Porque no hay niños y pues te casas enamorado y toda la atención al marido lo quieres cargar bien planchadito y todo porque pues tu atención es para él. Y yo recuerdo que quito la ropa del tendedero y me pongo a plancharla y la acomodo en el mueble y todo. Cuando mi esposo va a tomar un pantalón para ponérselo, me dice, ven. Me dice, joven, ven acá. Y yo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué hice? Y me dice, cuando vayas a planchar, me dice, cuando quites la ropa del tendedero, tú fíjate que no esté descosida, que no esté rota. Antes de plancharla, yo la había planchado así, hermano, como estaba. Y yo dije, no, pues no me va a volver a decir. Quizás me va a llamar la atención por otras cosas, pero por esa ya no. Y no volvió a pasar. Quiero decir que con esto que el Señor nos va a estar llamando la atención por otras cosas diferentes, pero no por el mismo pecado que tú traías arrastrando. No va a estar el Señor, es tan lindo, tan maravilloso, con ese amor que nos tiene, que nos va a estar corrigiendo y nos va a estar llamando la atención siempre. Siempre que tú te pones en comunión con el Señor, Él te va a estar llamando la atención por algunas cosas, pero porque nos ama, porque quiere ver la diferencia en nosotros. Él quiere llevarnos a ser un varón o mujer perfecta hasta que lleguemos, dice, a la plenitud de la estatura de Cristo. Ese es el deseo del Señor y ese tiene que ser el deseo de nosotros también. No podemos, yo no puedo decirle al Señor, Señor, perdóname por esto y mañana perdóname por lo mismo y pasar
pasado, perdóname por lo mismo. No, hermanos. ¿Cómo va a haber una unidad entre nosotros si no nos entendemos? Si mi esposo me hubiera llamado la atención por lo mismo todo el tiempo, ya no estaríamos juntos. Ya vamos a hacer 30 años. Y me decía una persona, yo quiero que tú vengas a darme consejos porque mi matrimonio se está destruyendo. Y yo le dije, ¿y yo quién soy para dar consejos? Me dice, no, pues tú tienes mucho tiempo de casar. Le digo, y tú no sabes lo que hemos pasado también, pero el Señor ha estado con nosotros. ¿Sabes qué? Le digo una cosa, hay alguien que puede arreglar tu vida, pero no soy yo. Se llama Jesucristo, le dije. Él es el único que arregla las vidas. El único que perdona, el que transforma, el que limpia, el que sana, el que restaura, le dije, se llama Jesucristo. Ese Dios maravilloso es el que yo te hablo, le dije. Y es el único que va a arreglar tu vida. Yo no puedo, le dije. Yo puedo tener 40, 50 años de casada, pero yo no te voy a arreglar tu vida. El matrimonio es cosa de dos. No, el hecho de que yo tenga, le digo, casi 30 años de casada no quiere decir que yo voy a arreglar tu vida. Yo puedo ir, visitarte con tu esposo, con tu esposa, juntos hablemos, te podemos dar un consejo, pero lo más importante es que tú busques al Señor, porque Él va a hacer la diferencia en tu vida. Si tú no quieres abrir tu corazón, el Señor no va a hacer nada. Él te va a respetar. Pero nosotros tenemos que hacer una diferencia. No vamos a ser las mismas personas. Va a haber unidad. Tiene que haber unidad. Es una ordenanza del Señor, porque Él nos pidió que fuéramos unidos. ¿Y cómo ahora podemos ver tristemente matrimonios o familias que discuten hasta por un plato de comida? Que yo quiero tal restaurante, no, la mujer quiere otro, pues se van enojados a comer a otro lado porque no están de acuerdo. Cuando el Señor nos manda que seamos unidos, ¿qué importancia tiene un restaurante u otro? ¿Qué importancia tiene una comida u otra? Igual, eso nomás se queda por un momento. No vamos a discutir por cosas. Tenemos que estar de acuerdo, no que siempre Él va a querer blanco y yo voy a querer negro. Muchas ocasiones mi esposo tuvo que callar, en muchas, miles, y en algunas pocas tuve que callar yo. Porque si los dos no hubiéramos llegado a un acuerdo, no se hubiera calmado ninguno de los dos, ahorita cada quien estuviera por su lado. Y así es en la vida del Señor. Nosotros tenemos que ser prudentes, nosotros tenemos que guardar silencio. Por eso dice el Salmo, guarda silencio delante de Jehová y espera en Él. Es difícil, no es fácil, porque si nosotros no guardamos silencio, han de decir ustedes, pero ¿qué tiene que ver la unidad, la oración del Señor con el guarda silencio delante de Jehová? Mucho, para mí mucho, porque si yo no guardo silencio, me va a traer muchos problemas. El abrir mi boca me va a traer muchos problemas. Y si guardamos silencio delante de Jehová y esperamos en Él, Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer con nuestra boca. ¿Les ha pasado o me ha pasado solo a mí que queremos arreglar a ciertas personas con nuestra boca, con nuestra actitud? Nunca, jamás lo vamos a lograr. Pero si aprendemos a guardar silencio, esa persona cuando nos demos cuenta va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a ser prudentes. El Señor nos manda que guardemos silencio delante de Él y esperemos en Él. Aleluya. Qué hermoso es aprender a esperar en Él. Un día el Señor orando, yo no les voy a decir que vino y que aquí lo escuché, que me dijo por mi nombre y todo, pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor en la oración, enlazados con Él, Él viene y nos habla al corazón. El Espíritu Santo viene y nos habla, nos ministra. Y me dijo, hay algo que tú no me has
Señor, sí, perdóname, Señor, me dijo, es tu carácter, tienes que entregarme tu carácter. Porque si tú no sabes comportarte, tu carácter, no sabes controlarlo, te va a llevar a muchos problemas. Porque es muy fácil para nosotros decirle al drogadicto, a la prostituta, al que fuma, a todos los pecados que puede haber. Es muy fácil decirle, mira, ven al Señor y Él te va a quitar ese pecado, Él te va a quitar ese vicio. Es fácil para nosotros decirle a cualquier pecador, decirle, mira, si tú entregas, tú rindes tu vida al Señor, Él te va a perdonar y te va a quitar, y mira, no te vas a morir, porque nadie se muere al dejar un vicio. Nosotros sabemos que nadie se va a morir, pero sin el Señor no vamos a llegar lejos. Cuando nosotros buscamos al Señor para entregarle un vicio, nosotros lo logramos porque tenemos el respaldo del Señor. Pero sin el Señor no se puede llegar lejos. Se puede dejar un mes, se puede dejar 2 meses o hasta un año, pero después va a venir a caer en lo mismo, porque no tiene el respaldo del Señor. Entonces el Señor me decía eso, porque es fácil a veces decirle a otras personas, pero a veces no miramos nuestros propios errores. Y el Señor me dijo, entrégame tu carácter. Y a veces cuando escuchamos, hacemos oídos sordos, las cosas van a seguir igual. Pero si nosotros somos sabios y ponemos atención, vamos a agarrar esa palabra para bien de nosotros. Y eso nos va a ayudar. Eso nos va a ir superando como cristianos. Vamos a aprender a guardar silencio delante de Jehová. Vamos a formar nuestro carácter delante de Dios con la ayuda de Él. A respetar a los demás, porque nosotros a veces somos egoístas, queremos respeto y no damos respeto. ¿Cuántas veces le habremos faltado a nuestra pareja, a nuestros hijos, con nuestras palabras? No tenemos que maldecir para lastimar, no tenemos que maldecir para ofender, pero con nuestra actitud decimos muchas cosas que lastimamos a los demás. Pero sí queremos estar unidos, queremos que nos amen. Tenemos que dar para recibir. Porque es tremendo, hermanos, cuando nosotros no escuchamos. Porque el Señor siempre viene y nos habla. Siempre está ahí pendiente de nosotros, por ese amor tan grande que nos tiene. Pero nosotros le lastimamos al Señor, hermanos. Y esa tiene que ser nuestra oración. Señor, no permitas. Yo voy a hacerte cuentas de hoy en adelante que este problema que tengo, que sea, lo voy a tomar como un vicio, que yo lo quiero dejar. Como un vicio que yo te quiero entregar, Señor, porque yo no quiero seguirte faltando así. Yo no quiero seguir la misma, siendo la misma persona. Quiero ser una persona que te agrade en todos mis hechos. No quiero ser una persona que te adore aquí y allá soy otra persona. Yo quiero ser la misma, Señor. Donde yo sé que tú en todo lugar me ves, pero donde me vean mis hermanos y donde no me vean también. Yo quiero comportarme como tú quieres que yo sea. Hazme a tu imagen, Señor. Y el Señor viene, hermanos. El Señor lo hace. A veces no nos gusta escuchar. A veces no nos gusta, o escuchamos pero no reconocemos, y está el error bien grande. ¿Cómo el Señor va a permanecer? ¿Cómo va a haber la unidad entre nosotros si hay disensiones? ¿Cómo va a haber bendición donde nosotras mismas destruimos, o nosotros mismos? Los que tienen hijos y los que no tienen hijos igual. Los hijos a los padres, respeto, para que también los padres los respeten. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, para que seas de bendición y te vaya bien en la vida. Tienes que honrar también a tu padre. No esperes que toda la vida él, porque tu padre y tu madre son más maduros, tienen que mostrarte siempre amor y respeto y tratarte con mucha delicadeza. Tú también, como hijo de Dios, porque tú has venido a los caminos del Señor, tienes esa obligación de respetar a los demás, sean hermanos, sean tus padres, sean otras personas, tus hermanos en Cristo.
amor, dar amor y dar respeto para que también nosotros podamos recibir ese amor y respeto. Y qué hermoso, y cómo ha de ver el Señor cuando su pueblo está unido. Cuando tú de corazón le das un abrazo a tu hermana y le das un beso, con amor no fingido, como dice ese canto. Un amor de corazón no fingido. Eso es lo que al Señor le agrada, la sinceridad. ¿Qué importa lo que pasó ayer? Me dijo una persona, ¿cómo tú puedes hacer esto por esas personas que te hicieron daño hace tiempo atrás? Y yo lo escuchaba y me quedé callada y yo lo llevaba manejando, no podía ignorarlo. Iba hablando y hablando y hablando y le escuché y le dije, después que terminó, le dije, ¿sabes por qué? Porque el Señor, le dije, me enseñó. Primero Él me perdonó a mí y después yo aprendí a perdonar. Porque Él me amó y yo aprendí a amar. Pero ¿sabes lo más importante? Le dije, mi Dios, le dije, es un Dios que vive. Y ese Dios, le dije, no es un Dios de pasados, es un Dios de presente. Le dije, a ese Dios maravilloso le sirvo. Y me dijo, y me aplaudió. Quién sabe si de burla o no sé. Pero se terminó la conversación y yo la pensaba terminar ahí también. No pensaba seguir discutiendo con él. Pero si él me hubiera dicho más cosas, esa persona, yo me hubiera quedado callada, porque yo ya había dicho lo que quería. Yo quería solamente que escuchara eso, que ese es el Dios que me perdonó a mí, yo tenía que perdonar. Y que yo no voy a vivir del pasado, por lo que me pasó hace 10 años. Yo no voy a vivir con eso en mi corazón porque a mí me va a destruir. Entonces yo le dije, no, mi Dios es un Dios de presentes, mi Dios no es un Dios de pasados. Y digo, me aplaudió, tal vez se burló, pero me dio igual porque lo importante es que escuchó lo que yo quería que escuchara. Eso es maravilloso, cuando la gente escucha pero que sea sincero, porque si dices, no, es que yo los amo y yo ya lo olvidé y en tu corazón está, cuidado. Cuidado cuando decimos y no es verdad. Porque no podemos engañar a nadie, el Señor no lo podemos engañar. Nos engañamos nosotros mismos. Nosotros mismos venimos a engañarnos. Tenemos que desechar toda mentira. Desechar todo lo que a Dios no le agrada. Y vamos a ver la unidad, hermanos, lo importante de la unidad. Vamos a leer, miren, ¿qué dice Santiago? Vamos a ver qué dice Santiago 4. Amén. 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es del corazón? De ahí viene todo. Si hay pleitos entre nosotros, ¿de dónde vinieron? De las pasiones del corazón. De ahí salieron, de los deseos del corazón. Si eso hay en nuestro corazón, no nos va a dejar amar, no nos va a dejar unirnos a ese cuerpo maravilloso de Cristo. De ahí viene todo, del corazón de nosotros. Porque nosotros le damos libertad a eso. Digo, Señor, si esto no es tuyo, quítalo. Pero yo quiero mantenerme unida al cuerpo tuyo, amarlos de corazón. Qué bonito canto, ¿verdad? Que dice, amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, dice, nos encuentre bien unidos. Qué hermosa alabanza. Y qué hermoso es vivirla y ponerla en práctica. Quiero que abran sus Biblias en Filipenses. Filipenses 2:1. ¿Están convenidos? 2:1 vamos a estar leyendo hasta el 11. Dice, pero leámoslo con entendimiento. Dice, por tanto, si hay alguna
consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Y dice en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares, dice el Señor, en el mundo. Eso es lo que el Señor nos manda hacer, resplandecer como luminares en el mundo. Que haya una diferencia entre nosotros. Aleluya. Qué hermoso es tomar la palabra del Señor, tomarle sentido. Muchas veces leemos la escritura, pero hay que tomarle sentido versículo por versículo, para que entendamos cómo Él, siendo Dios, tomó forma de siervo y se despojó a sí mismo y se humilló y fue hasta la muerte por nosotros. Siendo el mismo Dios, ¿qué necesidad tenía de morir? Siendo el mismo Dios, Él se humilló por nosotros, pero a veces a nosotros nos cuesta quebrantar ese orgullo, nos cuesta a nosotros humillarnos. Es muy difícil. ¿Por qué voy a ser yo menos que mi esposo? ¿Por qué voy a ser yo menos que mi esposa? ¿O por qué me voy a dejar? ¿Por qué voy a hacer esto por mis hijos? Si yo soy mis hijos, lo tienen que hacer por mí, hermanos. Amémonos siempre. Estemos unidos como familia y como un solo cuerpo en Cristo, porque Cristo es la cabeza a la cual nosotros tenemos que mirar como ejemplo. Siempre a Cristo. Y quiero que vayamos a Efesios 4:12. Con esto termino para que no se me vayan a dormir. Efesios 4:12. Del 12 al 16. Pongan atención a esta palabra. Jóvenes, tomen su palabra, su Biblia y lean. Vamos a estar leyendo esta escritura, Efesios capítulo 4, versículo 13. Amén. Hasta que todos lleguemos, dice, en el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, a la plenitud de la unidad de la fe. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Qué hermosa es esta escritura, hermano. Para irnos edificando en amor. Qué tristeza me daba el martes cuando el pastor ponía ese video de ese hombre. Yo no sé de dónde salió. Yo no podía creer que era de una iglesia pentecostés que decía la prosperidad y que es una fantasía que Cristo va a venir. Qué triste cuando la escritura dice que el mismo Jesús que subió va a regresar por nosotros. Qué triste cuando la misma están ignorando la palabra de Dios. Qué triste es, hermanos, ignorar la palabra de Dios. Los que lo escucharon el martes, a mí me dio mucha tristeza. Yo no podía creer que era un hombre, un predicador de una iglesia pentecostés. El mundo está confundido, por eso aquí no está lleno, porque se escucha lo que está allá afuera, lo que nos conviene, donde se habla de la prosperidad. Aquí se habla del amor, aquí se habla de la verdad, por eso está vacío. Pero donde se habla del dinero, allá está la gente. Allá está la gente, buscando la prosperidad y el dinero. Pero nosotros estamos aquí porque sabemos que Él va a regresar por nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé, hermano, si tú en esta tarde te sientes que tienes que pedir perdón al Señor por una falta, porque tú le has fallado a tu esposo en alguna vez, en una ocasión, o muchas, o a tu esposa, a tus hijos. En esta tarde el Señor quiere perdonarnos. El Señor quiere que le entreguemos a Él todo aquello que nos estorba, todo aquello que no nos deja avanzar, que no nos deja con libertad adorar. Muchas veces levantamos las manos y adoramos, pero el corazón está lleno de orgullo, está lleno de mentira. Entreguémosle al Señor esas cargas. Nadie es perfecto. Si tú sientes algo contra un hermano, contra una hermana, hermanos, vengamos en esta tarde en oración delante de nuestro Dios. No tengas temor. Yo prefiero pasar una vergüenza que irme a donde no quiero irme. Yo prefiero humillarme y que digan qué triste que esto estaba sintiendo. Yo prefiero eso, hermano, a que yo en la noche me pueda llamar el Señor y yo me vaya a ese lugar donde no quiero ir, porque yo quiero estar con mi Cristo. Yo quiero verle. Por eso dice ese canto. Yo me gozo, hermana Vilma, no me lo sé, pero me gusta, que dice: te amo, te amo, te amo, y algún día tu rostro veré. Te amo, te amo, te amo, y algún día tu rostro veré. Bendito Dios, porque un día lo vamos a ver. Aleluya. Qué hermoso. ¿Cómo podemos desperdiciar el tiempo aquí? ¿Cómo podemos desperdiciar el tiempo? Cristo te ama.